Bienvenidos al podcast de Sociología. Hoy en nuestro programa 15 minutos vamos a hablar sobre la perspectiva funcionalista y la perspectiva crítica. Ahora definiremos qué es la cultura de masas. Es el entramado social constituido por las costumbres, modos, formas y tradiciones que tiene una determinada sociedad. También fue la primera que comenzó a tener en cuenta a los integrantes de la sociedad como consumidores. Y su término nació luego de la Revolución Francesa en 1789, ya que, hasta ese entonces, la sociedad en su totalidad no era tenida en consideración. Esta cultura se caracteriza por el surgimiento de los primeros medios masivos de comunicación, los cuales son la imprenta, la radio, el cine y posteriormente la televisión e Internet. La cultura de masas hace referencia a un concepto utilizado en publicidad y marketing en relación al comportamiento del consumidor. Y cabe destacar que la Escuela de Frankfurt argumentó que, gracias a la cultura de masas, fue posible que el capitalismo alcanzara su mayor éxito. Hablando del contexto histórico, la antesala de la cultura de masas se produjo con la Revolución Francesa. Allí comenzó un nuevo periodo de orden social, político y económico que fortaleció a la clase burguesa. Los pequeños comerciantes que antes vendían sus productos o mercancías para subsistir bajo un régimen feudal cobraron fuerza y comenzaron a comercializar sus productos y servicios en masa. Esta masificación, sumada a la caída del régimen feudal, dio como resultado el avance y poderío de una nueva clase social que es la burguesía. De todos modos, no fue hasta mediados del siglo XX que se empezó a utilizar este concepto que se definía tal como en la actualidad. La cultura de masas es sustentable en la base de tres pilares fundamentales, los cuales son la publicidad, la cultura comercial y la sociedad de consumo. Ahora mencionaremos los principios interrelacionados, ya que la cultura de masas presenta una serie de principios interconectados entre sí. Está la centralización, que es cuando se centraliza el poder económico en la clase burguesa. Está la uniformidad, cuando los productos comercializados carecían de diferenciación, porque eran todos similares. Está la sincronización, que fue cuando surge la línea de montaje y la producción en serie. Encontramos la maximización, que fue cuando se maximizó la productividad y se dio a prioridad a los bajos costos de producción en el menor tiempo posible. Por último encontramos la concentración. La sociedad de esta estaba concentrada en las urbes. Hablando de la producción en masa, pues el anterior régimen se caracterizaba por la producción agrícola ganadera en pequeña escala y por la protección de los señores feudales hacia los campesinos. Muchos de estos campesinos habían decidido ser independientes, libres de los feudales y comenzaron a producir sus productos de manera independiente. También con el nacimiento de la burguesía y con la llegada de la revolución industrial, las maquinarias tomaron un rol principal en la producción en masa de los diferentes productos. De este modo, se intensificó el consumo y se amplió hacia los territorios más alejados. Para resumir el intenso debate surgido en torno a la cultura de masas, Humberto Eco acuñó los términos apocalípticos e integrados. Apocalípticos serían aquellos autores o corrientes de pensamiento que consideran que las nuevas formas culturales suponen el fin de la cultura entendida en los términos del humanismo clásico y plantean una visión negativa de la cultura de masas, mientras que integrados serían aquellos autores que consideran la cultura de masas como un nuevo ámbito de expresión que no tiene por qué destruir los anteriores, sino que puede enriquecerlos y, en consecuencia, plantean una visión positiva de la cultura de masas. Entra también en estos aspectos la comunicación masiva. Debido a la expansión y el aumento en la producción de los productos, se hizo necesaria la intervención de los medios de comunicación. De este modo se dio el nacimiento del rol de la publicidad para poder mediar entre el producto y el consumidor masificado. Anteriormente los medios de comunicación de masa no eran necesarios, ya que los productos se vendían en menor escala. Pero con la llegada de la revolución industrial nació la ampliación de los productos y para fomentar el consumo se utilizaron los medios de comunicación. El primer medio de comunicación masivo que surgió fue el periódico panfleto. Antes existían medios ambulantes de comunicación que se encargaban de cantar o relatar las noticias de otras eras, ya que el común de la población es que no sabían leer ni escribir. En el siglo XIX nació la radio, luego la televisión y en la década del 80 nació el Internet. Todos estos medios de comunicación masivos se utilizan para convencer o persuadir a la masa a comprar productos y servicios, lo cual nos adentramos en el consumidor. Antes se consideraba a los consumidores como simples receptores de publicidad. A raíz de esta primera cultura de masas se empieza a tener en cuenta el consumidor.
Este primer consumidor era considerado una tabula rasa, es decir, un consumidor llano y vacío al que solo era suficiente persuadir con un mensaje publicitario a través de un medio masivo de comunicación. De esta primera cultura de masas se extraen las primeras publicidades gráficas con órdenes desde la publicidad hacia el consumidor como tome Coca-Cola o coma palomitas de maíz. En este primer periodo se puede decir que el consumidor respondía a un lenguaje unidireccional, donde solo existía un estímulo y una única respuesta esperada. En este aspecto, la cultura de masas ha evolucionado y el estudio del consumidor ha cambiado notablemente hasta la actualidad. Entonces, pero todo bueno tiene algo malo, por lo tanto hay aspectos positivos y negativos de la cultura de masas. Voy a empezar por los positivos, que es que la cultura de masas colabora con el progreso de la sociedad, fomenta la masificación del consumo colaborando si se quiere en la evolución o el progreso de una sociedad determinada en función del consumo. Por ejemplo, el hecho de que se generen productos de mejor calidad incita al consumo. Esto no solo favorece a la sociedad desde el punto de vista económico, sino que también ayuda a su evolución y el progreso. Y finalmente, gracias a los medios masivos de comunicación es posible que la población se informe sobre determinados acontecimientos sociales, políticos y religiosos. Entre los aspectos negativos de la cultura de masas se encuentra de que la cultura de masa instala en la sociedad determinados aspectos u opiniones, haciendo que se comporte como una masa amorfa que solo recibe lo que mediante los medios de comunicación se intenta transmitir como una alienación hacia el sistema o hacia los medios de comunicación. También se acusa a la cultura de masa de no tener en consideración la subjetividad e individualidad de cada uno de los habitantes de una sociedad. Más bien, se enfoca en la masificación de la producción a gran escala y a bajo costo. Se enfoca en el producto y no en el consumidor. Con el nacimiento de la cultura, además, también fue posible, mediante los medios de comunicación masivos, instaurar determinados productos, servicios o hasta inclusive instaurar ideologías. Y así es como llegamos que las primeras definiciones de cultura de masas por oposición a alta cultura han quedado obsoletas. En nuestra sociedad la alta cultura, tanto como la producción mediática, incluso la cultura popular, son ya un producto industrial, objeto de procesos económicos, políticos y difundido, evaluado y calificado por los propios medios de comunicación, al tiempo que se tiende a elitizar productos culturales de masa y se popularizan los productos culturales de élite. Hablemos de teoría crítica. Como término general, designa aquellas teorías que son críticas del capitalismo y de la dominación. Como un término más específico, teoría crítica se refiere al trabajo de la Escuela de Frankfurt y particularmente de Fyodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas y Eva Marcuse. Su punto de partida es la obra de Karl Marx. La teoría crítica era una etiqueta para camuflajear teoría marxista cuando estaban en el exilio de los nazis en Estados Unidos, donde temían exponerse como pensadores comunistas y por lo tanto debían cuidar el léxico que empleaban. Hay definiciones de teoría crítica que siguen siendo vagas y generales. Por ejemplo, David Messi entiende por teoría crítica un amplio espectro de las teorías que adoptan un punto de vista crítico de la sociedad y de las ciencias humanas, o que pretenden explicar la emergencia de sus objetos de conocimiento. Las teorías inespecíficas incluyen aquellas que no definen un proyecto normativo concreto, sino que argumentan que la teoría crítica concierne al compromiso político en general, o bien se concentran en mostrar las diferencias entre potencialidad y actualidad. Así, por ejemplo, Michael Payne reconoce en el compromiso político la característica central de la teoría crítica. Define esta como proyectos de investigación en las ciencias humanas y o humanidades que intentan unificar verdad y compromiso político. Craig Calhoun se centra en definir la teoría crítica como un proyecto que muestra la diferencia entre potencialidad y actualidad, argumentando en favor de futuros potenciales. La teoría social crítica busca explorar modos en los que nuestras categorías de pensamiento reducen la libertad al ocultar el reconocimiento de lo que pudiera ser. Es ciertamente verdad que la teoría crítica se concentra en la sociedad, quiere favorecer el compromiso político y quiere mostrar la diferencia entre potencialidad y actualidad en la sociedad, pero estas características no determinan aún a qué se refiere teoría crítica. Deben añadirse cualidades adicionales para evitar considerar críticas teorías que no lo son, como por ejemplo las que favorecen el extremismo de derecha o fines nacionalistas. Hay definiciones tan específicas que solo incluyen una sola o unas pocas aproximaciones, excluyendo del calificativo de teoría crítica otros planteamientos. Axel Honneth afirma que todos los teóricos críticos comparten el supuesto de que el proceso de racionalización social mediante la estructura social propia del capitalismo se ha visto irrumpida o distorsionada, de modo que crea patologías que acompañan la pérdida de un universo racional inevitable.
Otro modo de definir la teoría crítica es entenderla como análisis y cuestionamiento de la dominación, desigualdad y explotación, con miras a favorecer luchas sociales y la liberación de la dominación, de tal modo que pueda emerger una sociedad sin dominación, cooperativa y participativa. Marx aportó una definición que nos permite definir la teoría crítica, no solo como una crítica y análisis del capitalismo, sino de la dominación en general. La teoría crítica de la información como crítica de la dominación en el contexto de los medios, la cultura y la comunicación se corresponde perfectamente con la comprensión de la crítica ofrecida por Marx. Basándonos en esta idea y en la noción de crítica de Marx, podemos identificar los tres elementos básicos de la teoría crítica: epistemología o realismo dialéctico. El realismo asume la existencia de un mundo independiente que incluye al ser humano y sus imaginaciones. El mundo material se entiende como primario y se asume que los humanos son capaces de captar, describir, analizar y parcialmente transformar este mundo en una obra académica. Se llevan a cabo análisis que buscan la esencia de la existencia social mediante la identificación de contradicciones en el corazón del desarrollo social. Tales análisis asumen que el mundo no es como se nos presenta, sino que hay potencialidades que subyacen a los fenómenos sociales existentes. ¿Qué decía la Escuela de Frankfurt? La Escuela de Frankfurt despliega su filosofía en medio de un intenso debate con las corrientes de pensamiento más representativas de la época. Su método crítico supone una respuesta al fascismo y al nazismo, pero también al fracaso del marxismo ortodoxo. Estos aspectos, en conjunto con la incapacidad de la clase obrera europea para contrarrestar la hegemonía capitalista, volvieron imperiosa la tarea de repensar el significado de la dominación y la emancipación, situando sobre bases más sólidas los pilares de una teoría social para la acción política. En opinión de los teóricos de la Escuela de Frankfurt, la lectura ortodoxa que había recibido el marxismo había despojado al pensamiento de Marx de su verdadero potencial crítico. Entonces era necesario rechazar algunas doctrinas, tales como la noción de la inevitabilidad histórica, la primacía del modo de producción y la idea de que la lucha de clases y los mecanismos de dominación tienen un lugar únicamente en los confines privados del proceso de trabajo. La denominación teoría crítica se utiliza para referirse a aquel grupo de filósofos, científicos sociales y teóricos de la cultura en torno al instituto en Frankfurt, especialmente a partir del momento en que Max Horkheimer toma la dirección del mismo. Señala que la tarea de la filosofía social es la de interpretar filosóficamente el destino colectivo del hombre. Es por eso que ella tiene que ocuparse de fenómenos que pueden ser comprendidos solamente en el marco de la vida social del hombre: el Estado, el derecho, la economía, la religión, dicho brevemente, de la totalidad de la cultura material y espiritual de la humanidad en general. Continuando con los tres elementos básicos de la teoría crítica, en segundo lugar tenemos a la ontología, que comprende el materialismo dinámico. La teoría crítica es materialista, en el sentido de afrontar fenómenos y problemas, no en términos de ideas absolutas y desarrollo social predeterminado, sino en términos de distribución de recursos y conflictos sociales. La realidad se ve en términos que incluyen posesión, propiedad privada, distribución de recursos y control de recursos, luchas sociales, poder, explotación y dominación. Hacer un análisis materialista también significa concebir la sociedad como un todo interconectado y como una negatividad. Identificar los antagonismos significa analizar las tendencias contradictorias que refieren a uno y el mismo fenómeno, crean problemas sociales y requieren un cambio sistémico fundamental para ser solucionados. Para afrontar la negatividad de la sociedad contemporánea y su potencial, la investigación debe orientarse hacia una totalidad. En tercer lugar, tenemos a la axiología, cuyas aproximaciones críticas en uno u otro sentido toman el punto de vista de las clases de individuos oprimidos o explotados para hacer el juicio que se enfoca en cómo se estructura la opresión y explotación que benefician a ciertas clases a expensas de otras, y por tanto deben ser radicalmente transformadas. Esta teoría está interesada en lo que pudiera ser y convertirse. Reconstruye ideologías que afirman que algo no puede ser cambiado y muestra potenciales contratendencias y modos de desarrollo alternativo. Que todos los antagonismos negativos se transformen en resultados positivos no es un automatismo, sino que depende de la realización de fuerzas prácticas de cambio que tienen el potencial de surgir desde el interior de los sistemas en cuestión de producir un resultado trascendental que se convierta en un nuevo todo. Si asumimos que la información, los medios, la comunicación, la cultura y la tecnología juegan un papel importante en el capitalismo contemporáneo, entonces la crítica a estos fenómenos en la sociedad actual es una de las tareas de la teoría crítica.
Esta definición es bastante amplia y admite incluir diferentes conceptos que proceden de diferentes contextos críticos. Por ejemplo, las estrategias de acumulación de medios, la industria cultural, la racionalidad tecnológica, la manipulación, la función regenerativa de los medios de propaganda, los medios de acción comunicativa, la comunicación ideológica, la comunicación de discurso, el capitalismo informacional, la cultura de la clase obrera, subcultural, etc. Todos ellos bajo un paraguas común de definición que los comprende como una unidad. Adorno, como representante para un enfoque epistemológico de esta teoría, destacará la idea de totalidad a la hora de pensar en la realidad social y sostendrá la necesidad de la transformación radical como única manera de superar las contradicciones sociales. Marcuse, por otro lado, reformula desde el pensamiento crítico una teoría de la liberación individual y social, de ruptura con los moldes represivos de la cultura burguesa como expresión humanizada de las ideologías de la emancipación social. Claro, la Unión Soviética había desvirtuado las prácticas del proyecto socialista. En cuanto a la industria cultural, Adorno y Horkheimer introdujeron el concepto en los años 40, pero parece que solo hoy nos enfrentamos realmente a una industria cultural. Lo que Adorno y Horkheimer pretendían era desarrollar una teoría crítica de la sociedad. No se limitan a dar cuenta de todo cuanto hay de mísero y terrible en el mundo, sino que intentan desentrañar la lógica histórica de esta miseria y de este terror que significa la industria cultural, que bajo los títulos temáticos de industria cultural se presenta como engaño de masas. Ahora bien, hablemos sobre la economía política crítica, en la cual resaltan dos grandes personajes, que son Mordek y Goldin. Son dos de los representantes más sobresalientes de este enfoque, que señalan que la economía política crítica es distinta a la economía en general en 4 aspectos, que son que es holística, es histórica, se preocupa por el balance entre la iniciativa privada y la intervención pública gubernamental y, lo más importante, ve más allá de las cuestiones técnicas de cómo obtener la eficiencia para abordar cuestiones morales básicas como la justicia, la igualdad y el bienestar común. La economía política crítica parte de una visión holística que se interesa por la interacción entre la organización económica y la vida política, social y cultural. También es importante mencionar las 3 áreas de análisis prioritarias para la economía política crítica, que son la producción de bienes culturales, la economía política del contenido de los medios de consumo y, por último, la economía política del consumo cultural. Ahora bien, hablemos sobre propiedad y control de las organizaciones de medios. En Estados Unidos y en muchos otros países, la mayoría de los grandes medios de comunicación pertenecen a grupos empresariales o industriales dedicados ya sea a las actividades sin relación directa con la producción de mensajes comunicacionales o una amplia gama de estos. El lanzamiento y el funcionamiento de un periódico, estación televisiva o radiofónica exigen una gran inversión económica, por lo que en la práctica los ciudadanos comunes y corrientes o las organizaciones sociales pequeñas se ven imposibilitadas de contar con sus propios medios. Las grandes corporaciones, por el contrario, cuentan con el capital y los recursos humanos y tecnológicos, por lo que terminan siendo las que poseen y controlan la mayoría de los medios. Asimismo, es importante señalar el enfoque económico-político que señala que la élite política tiene una gran variedad de recursos para mantener una relación favorable y positiva con los medios. Un ejemplo de esto son los medios electrónicos. Dependen de su funcionamiento de concesiones periódicas otorgadas por el gobierno. Muchos medios impresos de escasa circulación sobreviven en América Latina gracias a los subsidios y la publicidad oficial. También de los recursos anteriores hay canales informales que se destacan ya sean en la corrupción, regalos, puestos políticos, entre otras cosas, que también se presentan en la relación del gobierno con los comunicadores y que impide el desarrollo de políticas editoriales independientes críticas. Es por esto que los medios tienden a favorecer los intereses y la ideología de la élite económica y política, incumpliendo su misión democrática. Es así como tenemos que resaltar que lo que realmente condiciona los medios de comunicación son las élites empresariales corporativas, aliadas a su vez con las élites políticas. Para los estudios culturales, algunos intelectuales como Williams, Thompson, Howard y Holt inician un movimiento de toma de distancia del marxismo dogmático, dominante en el Partido Comunista Británico, para adoptar lo que llamaron una versión compleja y crítica de un marxismo culturalista.
Así Williams, refiriéndose a su posición teórica, nos dice que esta difiere en varios puntos claves de lo que es ampliamente conocido como la teoría marxista, e incluso de gran parte de sus variantes. Es una posición que puede ser descrita brevemente como de materialismo cultural, una teoría de las especificidades del material propio de la producción cultural y literaria dentro del materialismo histórico. La definición que da Williams de su posición expresa en buena medida el rumbo que tomó en su principio el proyecto original de los estudios culturales, una discusión con las variantes más economicistas del marxismo, pero sin abandonarlo, intentando, como se dijo, dar cuenta de las especificidades propias de la cultura y de su relación con la economía y la política. Sin embargo, uno de los principales errores que cometen los estudios culturales es que, siendo la razón occidental y sus ideas de sujeto y totalidad nociones características de la modernidad capitalistas, ellos identifican todo el pensamiento moderno con una razón y un sujeto monolítico y omnipotente en su voluntad totalizadora e instrumental de conocimiento y dominación. De esta manera, y paradójicamente, los estudios culturales contribuyen a reproducir una imagen monolítica y falsamente totalizadora de la modernidad. Y así concluimos nuestro podcast, Sociología en 15 minutos. Esperamos que te haya gustado.